Esto se repite, pero nunca de la misma forma. No es un ciclo normal. No es una repetición exacta. No es un patrón simple. Es algo más extraño, más inestable, más difícil de entender. Porque cuando algo se repite, esperamos que sea igual. Mismo inicio, mismo desarrollo, mismo resultado. Pero en este caso, eso nunca ocurre. Todo comenzó con pequeños detalles. Cosas que parecían familiares. Momentos que daban la sensación de haber ocurrido antes, pero con diferencias. Cambios mínimos. Palabras que no eran exactamente las mismas. Acciones que tomaban un rumbo ligeramente distinto. Resultados que no coincidían completamente. Al principio, esto fue ignorado, atribuido a la memoria, a esa sensación extraña de déjà vu, a la forma en que el cerebro interpreta la información. Pero con el tiempo, los reportes comenzaron a acumularse, y no eran iguales, pero tampoco eran completamente distintos. Compartían algo, una estructura, un patrón base, como si el mismo evento se estuviera repitiendo, pero con variaciones. Y eso fue lo que llamó la atención, porque no se trataba de coincidencias aisladas, ni de recuerdos confusos. Se trataba de algo que parecía seguir una lógica, una especie de repetición incompleta, una secuencia que vuelve, pero nunca igual. Y entonces comenzaron a estudiarlo, a buscar evidencia, a analizar registros, y fue ahí donde encontraron algo inquietante. Había eventos documentados que parecían repetirse en diferentes momentos, no idénticos, pero claramente relacionados, misma estructura, mismo tipo de desarrollo, mismo desenlace general, pero con diferencias en los detalles, como si fueran versiones distintas de algo que ya había ocurrido. Y eso planteaba una pregunta inquietante. ¿Estamos viendo repeticiones o variaciones de un mismo evento? Porque si no son idénticos, entonces no son repeticiones exactas. Pero si comparten la misma estructura, entonces tampoco son completamente nuevos. Y eso lleva a una posibilidad aún más extraña, que los eventos no son únicos, que pueden existir múltiples versiones de una misma secuencia, pero que solo percibimos una a la vez, como si la realidad eligiera una versión y descartara las demás. Pero a veces, esas otras versiones dejan rastros, pequeñas diferencias, pequeñas inconsistencias, señales de que algo más también estuvo ahí. Y si eso es cierto, entonces lo que vivimos como presente no es una línea continua, sino una selección, una versión entre muchas posibles. Pero esto no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que algunos registros mostraron algo aún más extraño. Eventos que no solo se parecían, sino que parecían evolucionar, como si cada repetición aprendiera algo, cambiara algo, se ajustara, como si no fueran simples copias, sino variaciones progresivas. Y eso rompe completamente la lógica, porque implica algo imposible, que los eventos pueden modificarse a sí mismos, que pueden cambiar entre una versión y otra, como si algo estuviera probando diferentes resultados, diferentes caminos, diferentes posibilidades. Y eso lleva a una idea aún más perturbadora, que la realidad no está completamente fija, que está en constante ajuste, en constante prueba, en constante cambio. Pero solo vemos una parte de ese proceso, una versión final, un resultado seleccionado. Pero hay algo aún más inquietante. Algunos investigadores comenzaron a notar que estas variaciones no eran completamente aleatorias. Seguían patrones, tendencias, direcciones, como si hubiera una lógica detrás, como si algo estuviera guiando esos cambios. Y eso plantea una pregunta aún más profunda. Si los eventos se repiten, pero nunca de la misma forma, ¿qué determina la diferencia? ¿El azar, el entorno, la observación o algo más? Porque si hay un patrón, entonces hay un sistema. Y si hay un sistema, entonces hay reglas, aunque no las entendamos, aunque no las veamos.
Y si esas reglas existen, entonces la repetición no es un error. Es parte del proceso, parte de algo mucho más grande, algo que apenas comenzamos a percibir. Pero esto apenas es el inicio del expediente, porque lo que descubrieron después fue lo que hizo que esta teoría dejara de ser una posibilidad extraña y se convirtiera en algo mucho más inquietante. Pero lo que descubrieron después fue lo que transformó esta idea en algo mucho más inquietante, porque ya no se trataba solo de patrones en eventos, ni de coincidencias difíciles de explicar, ni de percepciones alteradas. Se trataba de evidencia directa, registros que mostraban algo que no debería ser posible. Los investigadores decidieron llevar esto a un nivel más controlado. Diseñaron un experimento específico, un entorno completamente aislado, donde cada variable pudiera ser medida, donde cada evento pudiera ser replicado, y lo más importante, donde cualquier variación pudiera ser detectada. El objetivo era simple: repetir una misma secuencia, una y otra vez, bajo exactamente las mismas condiciones, mismo entorno, mismo tiempo, mismos estímulos, todo idéntico. Si la realidad era estable, el resultado debería ser el mismo cada vez, sin cambios, sin diferencias, sin variaciones. Pero no fue así. Desde el primer intento, algo no coincidió. La secuencia se completó. El resultado fue similar, pero no idéntico. Había pequeñas diferencias, detalles mínimos, pero suficientes para confirmar algo inquietante. No importa cuántas veces repitieran el experimento, nunca obtenían exactamente el mismo resultado. Siempre había algo distinto, un cambio en el tiempo de reacción, una ligera variación en la posición, un detalle que no encajaba. Y eso rompía una idea fundamental, que bajo las mismas condiciones, el resultado siempre debe ser el mismo. Pero aquí, eso no ocurría. Y entonces decidieron analizar las diferencias, comparar cada versión, cada intento, cada resultado, buscando un patrón. Y lo que encontraron fue aún más perturbador. Las variaciones no eran aleatorias, no eran caóticas, seguían una especie de evolución. Cada repetición parecía ajustarse, cambiar ligeramente, como si el sistema estuviera probando, explorando, buscando algo. Y eso llevó a una hipótesis inquietante, que la repetición no es una repetición real, sino una variación continua, un proceso, algo que se repite, pero nunca igual, porque está cambiando. Y si eso es cierto, entonces, lo que percibimos como eventos únicos podrían ser solo una versión final, el resultado de múltiples variaciones previas, que nunca vemos, que nunca registramos, pero que ocurren. Y eso cambia todo, porque implica que la realidad no ocurre una sola vez, sino múltiples veces, en diferentes formas, hasta que una versión se fija, se vuelve real. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más oscuro, porque en uno de los experimentos ocurrió algo que nadie esperaba. Durante una de las repeticiones, los sistemas registraron dos versiones simultáneas, no una después de otra, no una variación, dos al mismo tiempo, dos resultados distintos, ocurriendo en paralelo, como si la realidad no hubiera elegido aún, como si ambas versiones existieran al mismo tiempo, y eso rompía cualquier explicación posible, porque implicaba algo imposible, que la realidad puede estar en múltiples estados simultáneamente, y que bajo ciertas condiciones, esa superposición puede ser detectada. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después, porque, en el siguiente registro, solo una versión permanecía. La otra había desaparecido, sin rastro, sin transición, sin explicación, como si nunca hubiera existido. Y eso llevó a una conclusión aún más perturbadora, que la realidad no solo puede variar, también puede descartar, elegir, eliminar, como si hubiera un proceso de selección, un filtro, algo que decide qué versión permanece
y cuál desaparece. Y si eso es cierto, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Quién o qué está haciendo esa selección? Porque si hay un resultado final, entonces hay un proceso detrás. Algo que define qué es real y qué no. Pero esto no fue lo que más preocupó a los investigadores. Lo más inquietante fue que este fenómeno no parecía estar limitado al experimento. Pequeñas variaciones comenzaron a aparecer fuera del entorno controlado en sistemas normales, en registros cotidianos, incluso en la experiencia de las personas. Momentos que parecían repetirse, pero con diferencias. Situaciones que cambiaban ligeramente. Decisiones que tomaban rumbos distintos, como si la realidad estuviera constantemente ajustándose, reescribiéndose. Y eso plantea una posibilidad aún más oscura, que este fenómeno no es algo aislado, no es un experimento, no es un error, es parte de la realidad misma, un proceso constante, invisible, pero activo. Y si eso es cierto, entonces todo lo que vivimos podría ser el resultado de múltiples versiones previas, de múltiples intentos, de múltiples caminos que nunca vemos, pero que existen y que influyen en lo que finalmente ocurre. Este expediente fue cerrado poco después, no porque se resolviera, sino porque las implicaciones eran demasiado grandes, demasiado inestables, demasiado difíciles de aceptar. Pero hay algo que nunca se descartó, una última idea. Si todo se repite, pero nunca de la misma forma, Don, entonces, cada momento que vivimos podría no ser el primero, podría ser una versión, una variación, una de muchas, y tal vez no hay forma de saber cuántas ocurrieron antes, ni cuántas más podrían ocurrir después. Expediente cerrado, por ahora. Pero la próxima vez que sientas que algo es familiar, pero no exactamente igual, la próxima vez que algo parezca repetirse, con pequeñas diferencias, recuerda esto. Tal vez no es coincidencia. Tal vez es una versión más. ¿Tú qué crees?